¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro café científico filosófico. Espero les guste el tema que voy a tratar hoy. Voy a retomar algunas de las preguntas que dejé pendientes por ahí en mi video anterior donde traté el tema de ¿qué es la materia? Al final, si recuerdan ustedes, dejé las preguntas: si el espíritu es materia, si las operaciones entre la materia son materia, si un mito es materia, si un pensamiento es materia. Son preguntas que para nosotros pueden ser muy complicadas. Sé que para muchos les queda claro. Hay gente que dice, no, a ver, una cosa es la materia, otra cosa es el espíritu, otra cosa es la energía. Y según la definición que di yo la vez pasada, respecto a lo que es materia, ¿sí? En donde estamos relacionando a todo aquello que puede ser concebible mediante ecuaciones, a todo ente que podemos nosotros poder escribir su dinámica con teorías, o aquello que es afectado por la gravedad, que es algo muy bueno, una de las definiciones. Quiero que hablemos, para poder resolver las preguntas que hicimos, vamos a hablar del demonio de Maxwell. El demonio de Maxwell es, fíjense, cuántas cosas no han pensado las mentes que han armado lo que conocemos como pues la física, principalmente la mecánica cuántica, la relatividad general, la misma mecánica clásica. ¿Cuántos experimentos no han hecho a nivel abstracto? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de el gato de Schrödinger o el entrelazamiento cuántico? Estos son experimentos mentales que han tenido repercusiones en el desarrollo de la física moderna. Y hay uno más que quiero hablar hoy, que es el demonio de Maxwell. Pensemos en un tanque de gas. Para simplificar la explicación, vamos a suponer que tenemos un rectángulo, que es nuestro tanque de gas. Este tanque tiene un cierto gas, a una cierta temperatura, a una cierta presión. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a meter aquí una compuerta. Vamos a dividir el gas primero a la mitad y vamos a permitir una compuertita que deje pasar pues las moléculas de uno al otro lado, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene el diablito de Maxwell. Ponemos un diablito y este diablito lo que va a hacer es dejar pasar a las moléculas que vengan hechos la mocha del lado, vamos a suponer, del lado derecho, es decir, el compartimento B, hacia el lado izquierdo, hacia el compartimento A. Todas las que él vea que vienen hechos la mocha, las deja pasar, las más veloces. Ya que termine de pasar todas las de muy alta velocidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el compartimento A? Bueno, ahora tenemos moléculas de más alta velocidad que las que tenía al principio. Y las del otro lado, más baja velocidad. ¿Esto qué significa? Que el compartimento B bajó la temperatura y el A aumentó, lo cual es una contradicción a las leyes de la termodinámica. Porque ustedes saben que no pueden extraer calor de un objeto frío, más frío que otro. Si ustedes tienen una taza con un café tibiecito y lo juntan con otra taza o le ponen aquí algo que tenga, que esté más frío, como mi mano, si está más fría mi mano, no se va a calentar el café y va a bajar la temperatura de mi mano. Eso es imposible. Entonces, ese diablito hace travesuras. Y ese fue un problema desde que lo pensó Maxwell, que podría violar precisamente la segunda ley de la termodinámica. Y luego vino un tal Szilard para aprovechar lo del diablito de Maxwell. Szilard dijo, a ver, puedo hacer esto en ambas direcciones.
¿sí? O sea, esto que dije yo de pasar solamente las de un lado al otro, ahora el diablo puede decidir hacerlo de la A a la B, ¿verdad? Bueno, entonces ahora solamente hay que avanzar la idea del compartimento y dejarlo que sea movible, que la pared que divide a los compartimentos ahora sea movible, ¿sí? Entonces, si el diablito anda jugando así, lo que va a suceder es que se puede producir lo que es un pistón. Podríamos ir moviendo ese pistón de un lado a otro y se produciría lo que se conoce como el motor de Szilard, en donde no hemos gastado energía. O sea, ojalá pudiese existir algo así, que un motor que no gaste energía, lo cual viola las leyes de la termodinámica. Y luego vino un tal Landauer, que lo que hizo fue introducir una cierta cantidad de temperatura mínima. Landauer estableció un límite de energía que se podría extraer o, o emitir, digamos, de este diablito. Al considerar algo muy importante, que este diablito, si ustedes se fijaron desde el principio, pues es medio listo, ¿verdad? O sea, él observa. Dice, hay un acto de observar, hay un acto de decisión para poder dejar pasar a ciertas moléculas, para poder decidir dejar pasar ciertas moléculas. Y aunque, digo, no, esto es una cuestión imaginada, sin embargo, ustedes ya mismos pudieron haber pensado en una forma automática, por ejemplo, ¿no? Establecer un circuito, aplicar algún programita que decida. Fíjense, cuando un sistema, el que sea un dispositivo, no se diga una persona, está observando, ya el hecho de observar es gastar energía. O sea, desde el momento de establecer ahí un monito, un ser, desde ese momento ya ese ser está teniendo que poner atención. Y el poner atención es estar gastando energía, estarán de acuerdo conmigo. Así que la intuición misma desde el principio nos dice que no puede ser que no haya ningún gasto de energía. Y eso se dio cuenta Landauer y lo hizo en términos de la información que se requiere para percatarse de eso. Entonces él estableció un límite de energía a través de la ley de Boltzmann y posteriormente John Koski y compañía hicieron el experimento con un solo electrón para emular lo que es un bit de información. Es decir, Landauer ya estableció un límite de lo que podría gastarse con un bit de información en energía. Y estos autores lo hicieron con un solo electrón a la hora de poderlo manipular de los compartimentos de la caja al otro. Es decir, borrar un bit de información de un lado y poderlo prender del otro lado para que hubiera ese intercambio, ¿no? Ceros y unos. Para ese intercambio de ceros y unos, ellos encontraron que la energía que se gastaba ese electrón era precisamente la que había predicho Landauer. ¡Wow! Hay una energía mínima de información que se requiere por el diablito de Maxwell. ¿A qué conclusiones podemos llegar, amigos? A que la información requiere de energía. Lo que nosotros hacemos en las computadoras, los bits que requerimos para poder
transmitir información, están también gastando energía. Digo, independientemente de los circuitos, independientemente del calor que los mismos circuitos generan. Eso es lo que también estableció Landauer, que no tiene que ver con el dispositivo en sí. Por más, digamos, eh, superconductor que sea nuestro circuito, a la hora de establecer un borrado y intercambiar bits, requiere de trabajo. ¿Sale? Entonces, ahí ya está demostrado por estos autores. Entonces, vemos aquí que el demonio de Maxwell original sí viola las leyes de la termodinámica, pero es una cuestión pensada, imaginada. Y luego, cuando Szilard y Landauer ya hablan de manera concreta de cómo puede construirse ese dispositivo, el de Landauer digamos que el demonio de Landauer y Szilard pues no violan porque sí se puede construir, lograron construir ese motor de Szilard con un solo electrón que pasara de uno a otro y lograron medir la cantidad de trabajo realizado, el calor que se emitió por ese intercambio de una caja a otra, lo cual representa un bit de información, una manipulación entre el 0 y el 1. Esto es genial, amigos, esto es importantísimo. O sea, llegar a esa conclusión de que los bits, cuando nos dan información, o sea, a ustedes ya se lo imaginan, una cadena de bits que es lo que precisamente manejan todas las computadoras y que se están intercambiando constantemente para poder hacer lo que estamos haciendo, de transmitir imágenes, sonidos y cualquier tipo de información, documentos, archivos. A la hora de estar haciendo ese intercambio hay un gasto de energía. Es genial. Y se puede medir. Claro, es pequeña, pero existe. Y agárrense, porque las cosas no quedan ahí, amigos, no quedan ahí. La pregunta ahora es, ¿los bits tienen masa? Esto puede sonar descabellado, pero, ¿qué creen? Que el físico Melvin Bobson demostró que los bits también tienen masa. Él encontró que un bit tiene una masa entre la masa del electrón y la masa del protón. De por sí, el protón es miles y miles de millones de veces más pesado que el electrón. Pero en el caso de un bit, la masa del bit es 10 millones de veces más grande que la masa del electrón y 100.000 millones de veces más pequeña que la masa del protón. O sea que se va quedando más cerca hacia la masa del electrón, lo que es la masa de un bit. Híjole amigos, esto la verdad es impresionante. O sea, ¿cómo podemos ahora ya hablar? Digo, no lo hacen, yo sé que no se está haciendo ahorita en las escuelas o las enseñanzas que hay porque esto es nuevo. Le estoy dando información fresca. Y vamos a ver que poco a poco este tipo de datos se van a ir enseñando. Así que ustedes son de los primeros y pues enhorabuena por ello, ¿no? Ahora, el poder pensar que la información tiene masa y cuando se transmite libera energía, ¿a qué nos lleva esto, amigos? ¿A qué nos lleva? A algo que va a ser difícil de poderlo no aceptar. Que un pensamiento pues tiene masa. Ya lo dije. ¿Por qué? Porque un pensamiento, ¿qué cosa es? Es información. Información que viene de dónde? Viene del intercambio, ¿no? Intercambio químico entre las neuronas, las sinapsis, pero también cuando se convierte en algo concreto, como palabras como las que estoy diciendo, y esas palabras las tomamos como una información, resulta que
en sí también tienen masa. Y ya sabemos que pues las palabras en sí a la hora de transmitirse como sonido, como señales, pues las señales de por sí ya sabemos que es energía que se transmite. Pero cuando ya es no solamente hay energía, sino que son datos, que es información que nosotros comprendemos, esa información es equivalente a una cadena de bits. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los dispositivos? Ustedes me están entendiendo porque hay una cadena de bits que se está eh, aterrizando en los dispositivos y se envía de manera discreta esa señal. De tal manera que cuando eso va a, llevándose a cabo en nuestra comunicación, estamos transmitiendo energía y estamos transmitiendo masa. Lo que pasa es que aquí, y es algo que me parece que los físicos ahora tienen que enfrentarse, es saber si pueden asociarlo con algún bosón. Es decir, ¿cuál es esa partícula mediadora de la transmisión de información? Ya sabemos que hay partículas que median las fuerzas que conocemos. Incluso hay un bosón que es el que le da masa a todo. Pero ¿es ese mismo bosón el que le está dando masa a la información? Ahí lo dejo abierto para que veamos quién va a ser el próximo premio Nobel de Física que resuelva esto. Y que también la información en sí esté contenida dentro de alguna teoría, posiblemente el modelo estándar o alguna alterna. La información es un conjunto de datos organizado que viene de las señales y debe ser coherente y entendido por una conciencia. De tal manera que cuando estos datos logramos recopilarlos, no cabe duda que la mínima fuente para poderlos organizar es a través de cadenas de bits. Y esas cadenas de bits siempre van a estar operando entre ellas, dentro de lo que conocemos también como las máquinas de Turing. Cada que se hace una operación, una suma, multiplicación, cualquiera, o una función, la que sea, siempre van a ser cadenas de bits. Una función misma es una cadena de bits. Una suma es un bit también, lo que permite interpretarse como suma. Así que las operaciones entre la información, pues es información, pero ya vimos que tiene masa, por lo tanto podemos decir que al menos hay materia con masa, que son los bits, que también requieren de concretarse como una relación entre la misma materia, entre las operaciones de la materia, y estas mismas son materia. Entonces, todo va cayendo en la materia. Y no es que quiera yo terminar diciendo que todo es material. Lo que pasa es que son estados de la realidad. Y parte de esos estados de la realidad tienen al menos lo que conocemos como materia. Y ya la definí en términos de poder relacionarlos con ecuaciones. Nada más que lo que llamamos nosotros espíritu, por ejemplo, pues no tenemos ecuaciones, pero miren, ya estamos aterrizando en que si hay información, cuando ya hay información de aquello, de eso abstracto, digamos, vamos a ponerlo abstracto, o bueno, o luego no les gusta, puede ser de manera filosófica o hasta religiosa, no les va a gustar que diga que el espíritu es algo abstracto, ¿verdad? Claro, no es, o sea, es real, se entiende, pero no está en un lugar concreto, ¿verdad? O la misma conciencia no está en un lugar concreto, pero existe, como muchas cosas que tradicionalmente, históricamente no hemos considerado como materia, como el alma misma, como el amor. A ver, el amor, ¿dónde está el amor? Existe el amor, pero no tiene una forma concreta, no se aloja en un lugar concreto, pero al menos es información que una conciencia puede captar muy bien, puede entender muy bien y saber que es algo, y en esos términos va a actuar esa conciencia a través del cuerpo, ¿no?
La palabra justicia, ¿dónde está la justicia? A ver cómo es, de qué tamaño es, qué forma tiene. Sin embargo, tiene su significado, la cual podemos aterrizar para podernos comunicar en cadena de bits, las cuales tienen masa. Todo está llegando a la masa, a la materia. Oh, esto está bien loco. Entonces, a ver, quiero ya para terminar con este video, amigos, a ver, para no extenderme mucho, pero me parece muy impresionante todo esto. No sé qué consecuencias vaya a haber con esta información que les estoy dando. Les pido que lo compartan. En la medida que lo compartamos se puede extender. Lo que pasa es que ya saben, no estoy muy habituado a estar subiendo videos y por eso YouTube no va a estarlo difundiendo muy fácilmente como cuando alguien hace más frecuentes sus videos. Entonces les pido que me ayuden a compartirlo para que el algoritmo pueda anunciarlo, ¿no? Porque sí es importante y no veo que alguien esté hablando de esto. Entonces, miren, el alma, hablar del alma, hablar de Dios, el hablar de o lo que sea, es información. Y yo ya di un esquema, un modelo de la realidad a través de 3 estados, digamos, o 3 estados de la misma realidad en términos de entes abstractos, entes virtuales, entes corporales. Los corporales son los que hemos considerado tradicionalmente como materia. En el caso de todos los ideales, todos los abstractos, en donde ahí vamos a poner lo espiritual, eh, lo divino, lo que quieran. Cuando ya tiene forma abstracta, ¿sí? No tienen forma en el sentido de que no tienen extensión, son atemporales, ¿sí? Los números son atemporales, pi es atemporal, el círculo mismo, no requieren ocupar un espacio físico, no se degradan, etc. En cambio, lo corporal sí se va degradando, por lo que hemos ya visto como la entropía. El universo está yendo a una entropía cada vez mayor. En el caso de lo virtual parece estar, hay que estudiarlo, ¿verdad? Hay que estudiar lo virtual, pero entendemos lo virtual como ahorita que me estén escuchando, yo estoy con ustedes virtualmente. Entonces, todo parece ir conformado de unidades elementales que son los bits. Al menos así lo estamos haciendo por medio de la información. Ahora, yo sé que hay en el caso, por ejemplo, concreto de la misma realidad física de los entes corpóreos, una unidad elemental que es la distancia mínima de Planck, y hay un tiempo mínimo de Planck, que podrían considerarse como los bits del mundo físico. Entonces, eso es algo que hay que estudiar, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la teoría de la información misma. Ya hemos visto que la teoría de la información, como el caso de la entropía física y la entropía de la información, llegan a converger en los hoyos negros, en la frontera de un hoyo negro. Eso lo hizo Stephen Hawking. Entonces, hay que seguir estudiando, amigos, esto. Y cómo poder de manera filosófica, de manera entrar a la epistemología, ya sea la que ya hay o construir una, en donde hagamos ese puente y, y posiblemente romper con la dualidad mente-cuerpo en estos términos, en los términos de que a final de cuentas la unidad elemental de todo son los bits de información. Aún las mismas partículas elementales hemos visto eh, que con saber ciertos parámetros matemáticos como el spin, como el momento, la energía, esos parámetros nos ayudan a saber de qué partícula estamos hablando. Es decir, a lo que quiero llegar es que hay en el universo ciertas unidades elementales de información que dependiendo de cómo se combinen,
forman lo que vemos como entes corpóreos o pueden formar lo que entendemos por espíritu, por la misma conciencia. Entonces, al menos sabemos que todos entran dentro de algo material si lo extendemos, si extendemos el concepto de materia. Entonces, ¿qué sería la materia? A ver, ya con esto que estamos nosotros aprendiendo. La materia podría verse o relacionarse con la información. ¿Por qué? Porque la información también tiene masa y tiene energía o emite energía. Cuando un ente está conociendo algo, ya está emitiendo energía, se está el sistema calentando y está yendo a mayor entropía, lo cual es muy acorde a la segunda ley de la termodinámica. Cuando uno piensa en lo espiritual, en un mito, o cuando se desarrolla un mito, sea como sea el mito, ese mito, esa narración de un mito es materia. Pero ahora ustedes dicen, pero el mito en sí ocurrió. Bueno, precisamente como es un mito, pues no ocurrió de manera corporal, pero es materia. ¿Sí lo vemos? O sea, sí existe mito y sí es materia. Porque hay unidades fundamentales, que son los bits de información, que nos están dando a conocer, que está dando a conocer a una conciencia, en este caso un relato. Pero todo es relato, amigos, y además todo es mito. Ya hemos hablado de que hay mitos, mito de la ciencia, mito del darwinismo, aquí en este canal. ¡Qué loco está esto! Pero, pues, sigamos, estimados, analizando estos conceptos que a mí me tienen también muy sacado de onda, pero ahí está. Eso es lo que hay en la literatura, en los experimentos. Entonces, han sido muchos años de estudiar este diablito y ahí están las consecuencias de haberlo abordado. Entonces, amigos, todo está hecho de información esencialmente. Bueno, aquí es donde creo que entra el idealismo. Vamos a diferenciar entre lo que podría continuarse con la corriente idealista y lo que podría continuarse con la corriente materialista. Me parece que la corriente idealista es más acertada. Ahí les va. Si yo digo que esto es un objeto y lo describo, de qué está hecho, su textura, etc., decimos que es material, a diferencia de lo que es el espíritu, o la bondad, o la justicia. Porque esto está hecho de átomos. Y la democracia no está hecha de átomos, no tiene forma. El amor no tiene forma. Así que ambas cosas, el amor o este objeto, en la esencia de ambos casos está la información. Porque cuando alguien nos habla de esa manera, con alguna entidad abstracta o con alguna entidad física, corpórea, en ambos casos está llegando información a una parte de la conciencia. Se requiere una conciencia sí o sí. Porque si no hay conciencia, si no hay un observador, no tiene sentido hablar de la realidad. De hecho, no tiene sentido la realidad. Entonces, ¿en qué se parecen esos dos objetos? Uno corpóreo, uno abstracto o uno virtual. ¿En qué se parecen todos? Pues ya hemos comentado que todos participan del ser. Todos están siendo. Pero en el contexto que nosotros estamos ahorita exponiendo,
todos están hechos de elementos de información. Incluso un objeto corpóreo, cualquiera que éste sea, finalmente a la conciencia, ¿qué llega? Llega información. Yo estoy tocando, estoy viendo, todo esto a través de nuestros sentidos llega a una parte de nosotros que se convierte en una información que nos está diciendo que estoy tocando un objeto de tales características. Estoy sintiendo un objeto de tales características. Sea este objeto físico, abstracto o virtual. En el caso de los objetos corpóreos, sabemos que están hechos de átomos, y cada átomo pues, está hecho de protones, neutrones, electrones, y cada protón está hecho de quarks, cada electrón está hecho de leptones, pero a su vez, dependiendo de las supercuerdas o de las todavía elementos más básicos, ¿verdad? Dependiendo de la vibración de esas cuerdas, es como va a aparecer ya sea un leptón o un quark. Dependiendo de la información que se vaya a dar. ¡Wow! A final de cuentas, vamos a llegar a la información elemental. Porque la frecuencia de esas ondas, de cómo están vibrando, estoy hablando aquí de manera muy simple, es como se llega a formar o a excitar el campo en el que se encuentran esos entes que se llaman partículas elementales. Y nosotros mismos, la suma de todas esas vibraciones es lo que nos da lo que estamos ahorita viendo corporalmente, sintiendo corporalmente, que llega a nuestra mente como que estamos pues aquí en la tierra sintiendo un cierto peso, bla bla bla. Que, como les he comentado, más adelante puede indistinguirse de la realidad virtual. Pero lo que es concreto es que va a haber información que llegue a la conciencia que nos haga sentir un mundo, una realidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, cuando hablamos de cosas como un mito es real, en el contexto que hemos desarrollado nosotros, la verdad es que ya con toda tranquilidad podemos decir que sí es real, sea el mito que sea, así sean, no sé, las aventuras de Odiseo en la Ilíada y la Odisea, así sean la Llorona Loca, Superman, el Hombre Araña, Batman. Todos estos entes son reales, pero ya sabemos que se encuentran al menos en la realidad virtual o abstracta si solamente lo imaginamos. Pero lo que creo que nosotros queremos saber es si existen o existieron en la realidad corporal, es decir, que los eventos míticos, por ejemplo, ocurrieron realmente en la realidad, perdón, si ocurrieron como ocurrirían en lo que conocemos actualmente como la realidad corpórea, como un hecho que llamamos histórico. Esa es otra cosa, y ese es un problema que ya ni siquiera nos atañe a nosotros, sino a los arqueólogos, a los paleontólogos, a su metodología para interpretar si eso que ocurrió es un mito, o sea que no ocurrió físicamente en ese momento de tiempo, o fue un invento, ya sea a propósito o inconsciente de grupos de personas. Que dicho sea de paso, actualmente también estamos llenos de mitos en ese sentido. Escuchen a un político, por ejemplo. Y bueno, tenemos muchos mitos actualmente que ocurren, que se dan en las redes sociales, en la televisión. Muchas mentiras, pues, a eso me refiero. Cosas que no son físicamente así como se dice. Pero ese es un problema que ha existido siempre. Y no sabemos si se va a acabar, a cómo poder decir con toda franqueza una verdad, cuando la verdad es que así sea un fenómeno en donde diferentes personas
honestas, sinceras, lo describan, siempre van a haber variantes y no van a ser exactamente iguales las versiones. Y en ese sentido pregunto, ¿no será que también estamos viviendo un mito siempre o puros mitos siempre? Y algo que posiblemente uno podría decir, no, las ciencias exactas son lo más alejado de los mitos. No sé, habría que analizarlo. Lo podríamos analizar. Pero lo que sí es cierto es que no existe la ciencia, sino las ciencias. Y yo por eso hice un video en donde hablo del mito de la ciencia. Bien, entonces amigos, me parece que un problema que tenemos es un problema que yo le llamo kantiano. O sea, Kant también hablaba de que no podemos tener acceso a la realidad tal cual es. No podemos tener acceso a las cosas en sí. Así que cuando hablamos de cualquier cosa, del espíritu, de Dios, incluso de la justicia, la democracia, el amor, ¿cómo son en sí? Siempre va a ser una problemática de los mismos objetos. A lo mejor los objetos corpóreos son a los que posiblemente no son tan problemáticos cuando están a nuestra disposición inmediata. Pero ya cuando no los tocamos, no los sentimos y sabemos que existen, como las ondas gravitacionales, como los rayos cósmicos, como las mismas partículas elementales, cómo son en sí, cómo es un átomo en sí, esa ya es una problemática, porque no lo tenemos a la mano, no lo vemos, no lo olemos, no lo palpamos, pero tenemos teorías. Entonces, inferimos cómo son hasta cierto punto. Sabemos que ahí están, pero nos cuesta trabajo imaginarlos. Como el fotón mismo. ¿El fotón qué es? ¿Cómo es? ¿Es una bolita? Ya dijimos que no es una bolita con tamaño, pero cada quien se imaginará algo. La cosa es que ahí está la luz, ahí está la energía, ahí está las ideas. Ok, pues qué interesante, amigos. Puedo seguir platicando aquí, pero creo que tengo que cortarle porque ya vimos que todo es información y esta información pesa, tiene masa y energía. Y el problema de la cosa en sí es lo que hay que estudiar, acercarnos cada vez más a la verdad de las cosas en sí y seguiremos reflexionando sobre ello. Muchas gracias, amigos. Pásenla bonito. Nos vemos.